Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. ¡Viva la dignidad! ¡Viva México! Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a su canal, La Teoría de Meme. Pues vamos a continuar hoy con los artículos de la Constitución para saber nuestros derechos como ciudadanos mexicanos, para que así podamos tener pues más armas para defendernos del autoritarismo del gobierno. Pero bueno, vamos a continuar y nos quedamos la vez pasada en el artículo cuarto. Vamos a comenzar desde ahí. No sin antes recordarles que se suscriban a este canal para que sigan recibiendo notificaciones. Para cuando yo suba un video, YouTube les diga: oye, Meme ha subido un video, ves a verlo. Ahí está, ves a ver ese loco que está hablando de temas aburridos. Y pues para que le des like o algo. Pero bueno, vamos a comenzar con este video, amigos. Espero que esta información sea mucho de su agrado para aquellas personas que no tenemos tiempo para estar leyendo pues este tipo de temas. Pues si la narración de un servidor es de su agrado, pues les sirva de ayuda. Y vamos a comenzar. Ok, el artículo cuarto. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases, modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Conforme a lo que dispone la fracción 16 del artículo 73 de esta Constitución, toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo y el bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará el derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos híbridos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores o custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de los estados de derecho y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven el cumplimiento de los derechos de la niñez. Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura, al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como al ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y el desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones. Con el pleno respeto a la libertad creativa, la ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.
Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia. Párrafo adicionado del Diario Oficial de la Federación, 12 de octubre de 2011. Y artículo reformado del documento del Diario Oficial de la Federación, 31 de diciembre de 1974. Bien, eso fue el artículo 4, amigos. Artículo 5. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria o comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero o por resolución gubernativa dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo sino por resolución judicial. La ley determinará en cada entidad federativa cuáles son las profesiones que se necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo. Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones 1 y 2 del artículo 123. En cuanto a los servicios públicos, solo podrán ser obligatorios en los términos que establezcan las leyes respectivas, el de las armas y los jurados, así como el desempeño de los cargos consejibles y los de elección popular, directa o indirecta. Las funciones electorales y censales tendrán carácter obligatorio y gratuito, pero serán retribuidas aquellas que se realicen profesionalmente en los términos de esta Constitución y las leyes correspondientes. Los servicios profesionales de índole social serán obligatorios y retribuidos en los términos de la ley y con las excepciones que ésta señale. El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona por cualquier causa. Tampoco puede admitirse convenio en que la persona pacte su proscripción o destierro o en que renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada profesión, industria o comercio. El contrato de trabajo solo obligará a prestar el servicio convenido por el tiempo que fije la ley, sin poder exceder de un año en perjuicio del trabajador, y no podrá extender en ningún caso a la renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de los derechos políticos o civiles. La falta de cumplimiento de dicho contrato, por lo que respecta al trabajador, solo obligará a éste a la correspondiente responsabilidad civil, sin que en ningún caso pueda hacerse coacción sobre su persona. Básicamente no te pueden obligar a trabajar. Artículo 6. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna adquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho de réplica será ejercicio en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Toda persona tiene el derecho libre al acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido en la banda ancha e Internet para tales efectos. El Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observa lo siguiente. A. El ejercicio del derecho de acceso a la información. La Federación y las entidades federativas, el ámbito de las respectivas competencias, seguirán por los siguientes principios y bases. Primero, toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano
y organismo de los poderes ejecutivos, legislativo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerzca recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal. Es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y de seguridad nacional, en términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del principio de máxima publicidad, del ejercicio de sus facultades. Competentes funciones. La ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información. Segundo, la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y en las concepciones que fijen las leyes. Toda persona sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de estos. Cuarto, se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de servicios expeditos que se sustanciarán ante organismos autónomos, especializados e imparciales que establece esta Constitución. 5. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos disponibles la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos. 6. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales. 7. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes. La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en términos que establezca la ley. El organismo autónomo previsto en esta fracción se regirá por la ley en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados en los términos que establezca la ley general que emite el Congreso de la Unión para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho. En su funcionamiento se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad. El organismo garante tiene competencia para conocer los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y a la protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que formen parte de alguno de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerzca recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, con excepción de aquellos asuntos jurisdiccionales que correspondan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuyo caso resolverá un comité integrado por 3 ministros. También conocerá de los recursos que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los organismos autónomos especializados de las entidades federativas que determinen la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información en los términos que establezca la ley. El organismo garante federal, de oficio o petición fundada del organismo garante equivalente de las entidades federativas, podrá conocer de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten. La ley establecerá aquella información que se considere reservada o confidencial. Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables
para los sujetos obligatorios. El consejero jurídico del gobierno podrá interponer recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos que establezca la ley. Solo en el caso de dichas resoluciones puedan poner en peligro de la seguridad nacional conforme a la ley de la materia. El organismo garante se integra por 7 comisionados para su nombramiento. La Cámara de Senadores, previa realización de una amplia consulta a la sociedad, a propuesta de los grupos parlamentarios con el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes, nombrará al comisionado que deba cubrir la vacante, siguiendo el proceso establecido en la ley. El nombramiento podrá ser objetado por el presidente de la República en un plazo de 10 días hábiles. Si el presidente de la República no objetara el nombramiento dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de comisionado la persona nombrada por el Senado de la República. En caso de que el presidente de la República objetara el nombramiento de la Cámara de Senadores, nombrará una nueva propuesta en términos del párrafo anterior, pero con una votación de las 3/5 partes de los miembros presentes. Si este segundo nombramiento fuera objetado, la Cámara de Senadores, en los términos del párrafo anterior, con la votación de las 3/5 partes de los miembros presentes, designará al comisionado que ocupará la vacante. Las comisiones durarán en su cargo 7 años y deberán cumplir con los requisitos previos de las fracciones primera, segunda, cuarta, quinta y sexta del artículo 95 de esta Constitución. No podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados de las instituciones docentes. Pero bueno. Instituciones docentes, científicas o de beneficencia solo podrán ser removidos de su cargo en los términos del título 4 de esta Constitución y serán sujetos a juicio político. En la conformación del organismo garante se procurará la equidad de género. El comisionado presidente será designado por los propios comisionados mediante voto secreto por un periodo de 3 años, por posibilidad de ser reelecto por un periodo igual. Estará obligado a rendir un informe anual ante el Senado en la fecha y en los términos que disponga la ley. El organismo garante tendrá un consejo consultivo integrado por 10 consejeros que serán elegidos por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas de la propia Cámara. Anualmente serán sustituidos los 2 consejeros de mayor antigüedad del cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo periodo. La ley establecerá las medidas de apremio que podrá imponer el organismo garante para asegurar el cumplimiento de sus decisiones. Toda autoridad y servidor público estará obligado a coadyuvar con el organismo garante y sus integrantes para el buen desempeño de sus funciones. El organismo garante coordinará sus acciones con la Auditoría Superior de la Federación, con la entidad especializada en la materia de archivos y con el organismo encargado de regular la captación, procesamiento y publicación de la información estadística y geográfica, así como los organismos garantes de las entidades federativas, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado mexicano. B. En materia de radiodifusión y telecomunicaciones. Primero, el Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la información y el conocimiento mediante una política de inclusión digital universal con metas anuales y sexenales. Segundo, las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias. 3. La radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el Estado garantizará que sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores y de la identidad nacional.
contribuyendo a los fines establecidos en el artículo 3 de esta Constitución. Cuarto, se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada con información periodística o noticiosa. Se establecerán las condiciones que deberán regir los contenidos y la contratación de los servicios para su transmisión al público, incluidas aquellas relativas a la responsabilidad de los concesionarios respecto a la información transmitida por cuenta de terceros, sin afectar a la libertad de expresión y de difusión. Quinto, la ley establecerá un organismo público descentralizado con autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión, que tendrá por objeto proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro, a efecto de asegurar el acceso al mayor número de personas en cada una de las entidades de la Federación, a contenidos que promuevan la integración nacional, la formación educativa, cultural y cívica, la igualdad entre mujeres y hombres, la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional, y dar espacio a las obras de producción independiente, así como a la expresión de la diversidad y la pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad. El organismo público contará con un Consejo Ciudadano con el objeto de asegurar su independencia y una política editorial imparcial y objetiva. Será integrado por 9 consejeros honorarios que serán elegidos mediante una amplia consulta pública por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o en sus recesos de la Comisión Permanente. Los consejeros desempeñarán su encargo en forma escalonada, por lo que anualmente serán sustituidos los 2 de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen ratificados por el Senado para un segundo periodo. El presidente del organismo público será designado a propuesta del Ejecutivo Federal, con el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, o en sus recesos de la Comisión Permanente. Durará en su cargo 5 años, podrá ser designado para un nuevo periodo, pero una sola vez, y solo podrá ser removido por el Senado mediante la misma mayoría. El presidente del organismo presentará anualmente a los poderes ejecutivo y legislativo de la Unión un informe de las actividades. El efecto comparecerá ante las cámaras del Congreso en los términos que dispongan las leyes. La ley establecerá los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, de audiencias, así como los mecanismos para su protección. Todo eso fue el artículo 6. El artículo 7. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previos en el primer párrafo del artículo 6 de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas como el instrumento del delito. Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición siempre que éste se formule por escrito de manera pacífica y respetuosa, pero en materia pública solo podrán hacer uso de este derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. En artículo 9. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse
pacíficamente con cualquier objeto lícito, pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho a deliberar, no se considerará ilegal y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad si no se profieren injurias contra esta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver un sentido que se desee. Por último, amigos, nos despedimos con este último artículo, el artículo 10. Los habitantes de los Estados Unidos mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio para su seguridad y su legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la ley federal y de las reservadas por el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. La ley federal determinará los casos, condiciones y requisitos y lugares en que se podrá utilizar los habitantes de la portación de armas. Tenemos derecho, mexicanos, a portar un arma en nuestro domicilio. La Constitución lo establece. Los habitantes de los Estados Unidos mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la ley federal y de las reservadas por el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. La ley federal determinará los casos, condiciones y requisitos y lugares en los que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas. Muy bien, amigos, hasta aquí dejamos el día de hoy este video de la Constitución. Básicamente leímos del artículo 4 hasta el artículo 10, puesto que estos hasta cierto modo fueron un poquito más cortos y pues pudimos ampliar un poco más. El artículo primero, segundo y tercero sí estaban larguísimos, y principalmente todo lo relacionado a la información que dan para informar qué artículos se han reformado, que es muy importante, pero era un poquito más de información también. Pues muy bien, nos vemos en el siguiente video. No olviden suscribirse a este canal. Recuerden que compartir, comentar y dar su like ayuda mucho a este canal. Yo sé que yo no hablo de videos de parodias o no sé, de chiste o de comedia, pero para mí en lo personal es muy importante que la sociedad entienda y conozca las leyes que rigen a nuestro país, para que pues tengamos conocimiento de lo que se habla y a qué tenemos derecho en este país. Recuerden que un país educado es un país fuerte. Un pueblo con conocimiento es un pueblo que no fácilmente lo pueden engañar. Y así que en lo personal, si este video lo llegan a ver 2 o 3 personas, con eso me doy por bien servido, siempre y cuando estos temas les interesen. Pues bien, nos vemos en el siguiente video. Recuerden suscribirse a este canal, compartan, comenten, denle like y suscríbanse. Nos vemos en el siguiente video, amigos. Chao. He recibido muchas muestras de apoyo, de solidaridad de ustedes, de trabajadores, de amas de casa, de campesinos e indígenas, de comerciantes, de profesionistas, de intelectuales, de artistas, de empresarios, de todo el pueblo. Por eso vuelvo a repetir, de todo corazón, les quiero desaforadamente. Muchísimas gracias.